Buenas tardes. Desde el área de vigilancia epidemiológica, sugerencia de sistema de información, vamos a hablar sobre viruela simanga. Vamos a trabajar desde mi red IPS con el código CIE10 B04 cuando se nos presente un paciente con este diagnóstico. La viruela simanga es una zoonosis viral que también puede ser transmitida de una persona a otra a través de contacto cercano con una persona infectada. Los síntomas que incluyen pues es fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y erupciones cutáneas, que tiende a concentrarse pues en lo que es la cara, las palmas de las manos y la palma de los pies. Las personas afectadas son contagiosas desde el comienzo de los síntomas hasta que las lesiones cutáneas se curen completamente. El mecanismo de transmisión. La transmisión del virus de la viruela del mono ocurre cuando una persona entra en contacto con el virus desde otra persona, un animal portador o materiales contaminados con el virus. Pues entra a través de la piel dañada, el tacto respiratorio y las mucosas. Se requiere un contacto cercano prolongado. También se ha documentado que la transmisión desde la placenta de una mujer puede infectar al feto. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Bueno, debemos tener en cuenta el periodo de la incubación, que es de 6 a 16 días, que se van a presentar los signos y los síntomas. El periodo de invasión, cuadro de fiebre, la cefalea intensa, la linfadenopatía, los dolores lumbares, las mialgias y la astenia intensa. Y el periodo de erupción cutánea inicia desde el primero al tercer día después del periodo de la invasión, es decir, después del inicio de los síntomas, de la sintomatología que acabamos de mencionar. La aparición de las máculas que evolucionan hacia las púpulas, vesículas, pústulas, costras que inician en la cara, se extiende al resto del cuerpo. Entonces, afectando el rostro, podemos hablar de un 95%, las palmas de las manos y las palmas de los pies un 75%, las mucosas de la boca 70%, los genitales 30% y conjuntiva palpebral tendríamos un 20%. Signos importantes: la linfadenopatía cervical, submaxilar, suboccipital, antes de la aparición de los eritemas. Hay que tener estar muy pendiente de esta sintomatología de los pacientes. Estas son una de las fotos, evidencias que tenemos de los pacientes, de los síntomas de las pupilas, de las lesiones. Así van a aparecer las lesiones que van a presentar nuestros pacientes. Mira lo que le estábamos comentando en las manos. Y los diagnósticos diferencial, existen enfermedades con sintomatologías que son muy similares en nuestro medio, las cuales debemos de descartar antes de poder decir que estamos hablando de este virus. Entonces hay que descartar una varicela, hay que descartar un herpes viral, un eczema herpeticum, un esterovirus, el sarampión también tenemos que descartarlos, infecciones cutáneas bacterianas, escabiosis, sífilis y alergias a medicamentosas. Cuando ya nosotros hacemos estos descartes, entonces ahí sí ya podríamos estar hablando de este virus. La definición de caso, según el Instituto Nacional de Salud, define caso probable una persona que presenta una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, una cefalea intensa, linfadenopatías, mialgias, astenias intensas, seguido del rash, de las lesiones papulovesiculares o pústulas, que inicia, ya como hemos comentado, en la cara y se va extendiendo a cualquier parte del cuerpo, incluyendo la planta de los pies y las palmas de las manos, y que tengan con una de las siguientes condiciones, o sea, toda esa sintomatología y más
alguna de estas condiciones, que es un nexo epidemiológico con un caso confirmado o probable, antecedentes de desplazarse reciente a ciudades donde se han confirmado brotes, antecedentes de viaje a zonas endémicas, en este caso sería África, donde se informe contacto con animales vivos o muertos que son reservorios de este virus. Caso confirmado, un caso probable que se confirme por laboratorio. Solo se deben notificar los casos que cumplen con antecedentes de viaje o nexo epidemiológico. Es la notificación al Civigila. En la actualidad solo se deberían considerar como casos probables los casos que cumplan con antecedentes de viaje o nexo epidemiológico. Si el paciente tiene toda esa sintomatología y signos que comentamos anteriormente y aparte de eso tiene unos antecedentes de viaje o de nexo epidemiológico, pues podríamos hablar de un caso sospechoso. Diagnóstico por laboratorio. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a hacer un frotis del exudado de las lesiones vesiculares o de las costras. De ahí es donde vamos a tomar las muestras para poder confirmar o descartar que estamos hablando del virus del mono. Las muestras deben ser almacenadas y transportadas a temperatura de 2 y 6 grados centígrados antes de 48 horas. De no ser posible su envío en este tiempo, debe ser almacenado a menos de 70 grados centígrados. Aquí es muy importante, recordemos que nuestros pasos de 24 horas, nosotros no contamos con un laboratorio, entonces allí es necesario que antes de tomar la muestra llamemos al laboratorio para que nos aseguren el envío del mensajero con la nevera para que cumpla con estas características para hacer el traslado de la muestra. Esta muestra debe de ser trasladada a nuestro laboratorio de Adelita de Char con la ficha de notificación bien diligenciada. Es importante todos los campos bien diligenciados. En este caso la ficha que vamos a notificar es la ficha 900, que es la que hasta el momento estamos hablando solo de datos básicos. La de datos básicos es la que vamos a manejar para este tipo de eventos. La prevención, reducir el riesgo de transmisión de persona a persona. Vamos a evitar el contacto físico estrecho con personas infectadas. Para asistir a los enfermos se debe usar guantes y equipos de protección. Hay que lavarse las manos sistemáticamente después de asistir y visitar a un enfermo. Se recomienda aislar a los pacientes en su casa o en un centro de salud. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, lo que les estaba comentando, se notifica todo caso probable de manera inmediata al Civigila. Si yo tengo un paciente que tiene los signos, que tiene los síntomas que mencionamos, tiene el tiempo de incubación, cumple con el nexo epidemiológico, cumple que viajó a alguna zona endémica, ese caso debemos de notificarlo al Civigila. Por esa razón deben enviar la ficha de notificación al correo de vigilancia o al correo de la referente del paso para que ella haga la respectiva notificación. Después de que datos básicos, 900 es un evento sin establecer, por eso utilizamos eso. Lo único que vamos a tener son los datos básicos. Aquí es muy importante llenar todos los campos, sobre todo el teléfono, la dirección de este paciente, porque esto pues va a permitir que Secretaría de Salud haga una búsqueda de campo de buscar algunos otros posibles casos. Entonces, por eso es importante que esta ficha de notificación, datos básicos, esté completamente diligenciada y clara, muy clara, que sea legible. Por eso es importante que sea de manera inmediata. Sospecho, tiene síntomas, cumple con todo lo que hemos hablado, inmediatamente diligenció la ficha 900 y la envío a vigilancia epidemiológica. La vigilancia y la rápida detención de los nuevos casos son fundamentales para contener los brotes epidémicos.
epidémicos. Por eso les estaba comentando que es importante que nosotros hagamos el diagnóstico diferencial, descartemos todos esos eventos que son esos que tienen sintomatología, diagnósticos que tienen sintomatologías semejantes, y poderlos descartar y decir, ay, sí, estoy frente a un caso de virus por el mono y por esta razón voy a tomar esta muestra, el paciente estuvo viajando y si cumple con todas esas características, tenemos que ser muy cuidadosos, muy concisos y hacer una alerta temprana para poder prevenir que se presenten más casos. También el contacto estrecho con otras personas infectadas pues contribuyen el factor de riesgo de la infección pues más importante, por eso ellos deben de estar aislados, y el riesgo de infección es mayor para los trabajadores de salud y pues para los miembros del hogar. Recordemos pues que nosotros estamos expuestos cuando se llega a nuestro paciente pues todavía no sabemos qué tiene. Entonces, por esa razón, nosotros siempre debemos estar manejando nuestros equipos de protección. Es importante manejar nuestros tapabocas y el lavado de manos. El lavado de manos aquí, como cualquier otra enfermedad, es muy importante. Esto va a impedir, pues, que nos va a poner una barrera para que nosotros, pues, llegamos a tener estar contagiados. Las UPGD, o sea, las unidades primarias generadores de datos, que en este caso somos nosotros, cada una de las sedes, deberá notificar todo caso probable de manera inmediata durante el código que les estoy hablando, el cual captura información de datos básicos y establece pues diligenciar el diagnóstico, que en este caso sería viruela símica, y solo se debe notificar los casos que cumplan con antecedentes de viaje o nexo epidemiológico. Estas dos van a ser la clave fundamental para poder notificarla. La UPGD, o sea, cada sede deberá realizar la toma y envío de las muestras bajo las condiciones antes expuestas, que ya les habíamos explicado. La UPGD, las sedes, deberán realizar desarrollo de capacitaciones a médico, personal de salud en las acciones y manejo y vigilancia epidemiológica del evento, como lo estamos haciendo aquí en este momento, que es exponiéndoles a ustedes cuáles son esos síntomas, cuáles son esas características que traen nuestros pacientes para poder hacer un diagnóstico, cuáles son esos diagnósticos diferenciales y qué medidas debemos de tomar. Y los trabajadores de salud que atienden a casos sospechosos confirmados de viruela símica deben implementar precauciones estándar, el contacto y con microgotas. Esto incluye protección para los ojos, la mascarilla quirúrgica, es muy importante tener una bata y nuestros guantes desechables, y lo más importante, recuerden siempre, el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para evitar las infecciones. Se debe establecer el adecuado manejo de los casos para evitar la transmisión nosocomial con un adecuado flujo desde el triaje hasta la sala de aislamiento en cualquier nivel de atención. Debemos establecer en nuestras instituciones un lugar para poder hacer este aislamiento para evitar pues, el contacto con los pacientes de la sala de espera, o la sala de hospitalizaciones o los pacientes que estén en la urgencia. Es importante separarlos porque recuerden que el contacto es el primer medio de transporte del virus. El aislamiento para los pacientes y las precauciones adicionales orientadas a controlar pues, la transmisión debe continuar hasta la resolución del exantema vesicular. Aquí es muy importante hasta que nosotros ya no veamos que hasta que el paciente realmente ya no tenga las vesículas, es que podremos decir ya podemos dejarlo de aislar. Mientras tanto hay que hacer todas las medidas de prevención, todos los cuidados necesarios y el manejo que se necesita para evitar que se extienda este brote. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.